Hola amigos, nuestro viaje al más allá ya ha comenzado. ¿Se habían dado cuenta de ello? Reflexionen por un momento sobre las dudas que le voy a plantear. Si son personas que creen en que después de la muerte sigue habiendo vida, ¿alguna vez han pensado en cómo sería su vida en el más allá? Haciendo un repaso de su vida hasta ahora, si murieran hoy, ¿creen que irían a un buen lugar? ¿Que Dios está contento con ustedes? ¿Se han parado alguna vez a intentar ver su alma de la misma manera que la ve Dios? Dios sabe cómo somos en nuestro interior más profundo. Sabe los porqués de cada acto que hemos cometido, de cada palabra que hemos pronunciado. Si se pretendía herir, atacar, aliviar o ayudar. Como les he dicho antes, nuestro viaje al más allá ya ha empezado. Cada acto que realicemos hoy, sea para ayudar o dañar, queda recogido en nuestra alma. Dios sabe todo sobre nosotros, pero quiere que le demostremos lo que somos capaces de hacer, y eso se hace mediante actos hacia los demás, hacia uno mismo. Dependiendo de cómo sean esos actos, de cómo nos comportemos en nuestra vida, esa será la recompensa futura, y cómo estaremos de bien o mal después de dejar el cuerpo. ¿Se habían fijado en esto? ¿De que hemos estado inmersos en ese proceso todos estos años? El que no piensa en estas cosas, ni se para a recapacitar cómo se está comportando hoy con las personas que le rodean, con las personas que le quieren, o cómo se ha comportado en el pasado, puede estar labrándose un peor futuro. Hay personas creyentes o no en la vida después de la muerte y en Dios, que hacen su vida, cometen errores, y cuando son mayores, entonces es cuando echan la vista atrás y se dan cuenta de que lo podrían haber hecho mejor. Por ejemplo, la persona que ha vivido su vida a su gusto, sin pensar que tenía un hijo que ha ido creciendo, sin haber estado a su lado. En el mejor de los casos, la persona llega a plantearse por un momento qué vida ha hecho. Digo en el mejor de los casos porque los hay que viven su vida sin ningún tipo de remordimiento de sus actos pasados. Esto indica que tampoco medirá si sus actos futuros repercutirán a alguien, da igual la manera. Se seguirá comportando como hasta ahora ha hecho. Mi enhorabuena a todo aquel que se humille ante sus actos pasados y con humildad se dé cuenta de que erró a ojos de Dios, porque tendrá la oportunidad de redimirse. Y me apiado de todo aquel que piense que todo lo que hace está bien hecho, y su orgullo no le deja ver sus errores, porque tendrá que compensar y humillarse hasta bajar del peldaño en el que él mismo se subió, creyendo estar por encima de los demás. Solamente quiero hacerles ver que el tiempo que empleamos en perder el tiempo en cosas que no llevan a nada, ni benefician a nadie, podríamos emplearlo en hacer buenos actos, los cuales nos servirían para compensar esos actos que no fueron del todo bien realizados por nuestra parte. Pedirle perdón a alguien al que le hicimos mal de alguna manera, ayudar a quien tengamos cerca y pueda necesitar de nosotros. Aprovechar esta vida no consiste en realizar actividades que nos satisfagan y nos hagan sentir bien, sino en el amor que podamos ofrecer a nuestros semejantes y el sacrificio que hagamos por los demás. Díganme a ver qué opinan. Bajo su punto de vista, a ojos de Dios, ¿quién está aprovechando más su tiempo de vida en estos dos ejemplos? A. Una persona que ha estado 3 horas con el móvil viendo vídeos de gatos y de consejos de belleza en las redes sociales. B. La persona que ha estado 3 horas ayudando a su vecino, a un pariente, amigo o cuidando a un animal sin hogar.
¿Quién creen ustedes que de los dos casos aprovecha mejor su tiempo? Si son de aquellos que desaprovechan su tiempo, que sepan que ese tiempo no volverá. El que se levantó del sillón e hizo el sacrificio de mover un dedo por ayudar a alguien, da igual persona o animal, sino que hizo un bien de alguna manera, que sepa que a ojos de Dios está aprovechando su vida. Aquellos jóvenes que pasan las horas sentados en parques sin hacer nada hasta que se hace de noche, un día y otro día, sin hacer nada de provecho, puede que ahora lo vean divertido y que les gustaría estar siempre así con sus amigos. Pero la vida es corta, pasa muy rápido. No sabemos cuándo puede terminar esta vida para nosotros. No sabemos el tiempo de vida que tenemos para intentar hacer de nuestra alma un alma digna de merecer la gloria de Dios. Así que abran los ojos, dejen de perder el tiempo y levántense del sofá. Da igual la edad que tengan, hagan cosas por los demás. Y si no pueden levantarse, por lo menos recen el rosario u oren por el mundo. Esto también le gusta a Dios y les tendrá en cuenta el tiempo que pasaron rezando por el bien del mundo, que al fin y al cabo entramos todos. Piensen en lo que les he hablado y decirle a las personas que no creen en que haya vida después de la muerte, que crean o no, que hagan por ayudar, no herir a nadie y hacer a los demás lo que les gustaría que les hicieran. Que no se fíen en hacer lo que les venga en gana sin respetar a nadie, porque después les vendrá encima todo lo que echaron a los demás. Hay personas que no creen en nada, no ven más allá y atentan contra ellas mismas porque quieren acabar con antelación y desperdiciar el tiempo de vida que se les está ofreciendo con toda generosidad. No saben lo valioso que es el tiempo de vida en la tierra. Lo que pueden hacer aquí por ustedes para avanzar espiritualmente, no lo pueden progresar en el mundo espiritual. Es aquí, encarnados. Entiendo que lo puedan estar pasando mal, pero tengan fe de que pueden salir de aquella situación que les martiriza. ¿Cómo se ayuda a ustedes mismos? Ayudando a los demás, dando amor por donde vayan, dando alegría, positividad e intentando dejar las preocupaciones a un lado. Si ustedes son luz, iluminarán a los demás por donde vayan. Se iluminarán los corazones de las personas cuando les vean llegar y desearán volver a estar pronto junto a ustedes cuando se vayan. Y el que se acostumbre a comportarse así, se le abrirá el camino en la vida, y aunque pase penurias a veces, no estará solo, aunque no vea a nadie. Y puede que llore, pero le estarán consolando, aunque no sienta consuelo. Pero lo más maravilloso será cuando ya haya acabado su tiempo aquí y deba volver, y se le abra el cielo ante él, y los ángeles con cánticos maravillosos le den la enhorabuena por la vida que ha llevado. Y según vaya cruzando el cielo, rodeado de paz y amor, se dará cuenta de que todo lo mal que lo pasó en su vida, que todos los sacrificios que hizo por sus hijos, por un familiar, los años que creyó perdidos cuidando a sus padres enfermos, valieron la pena vivirlos junto a ellos. Porque cada minuto, cada lágrima, cada sufrimiento valió la pena, porque se hizo con amor, y es lo que Dios quería ver de nosotros. Que no nos dábamos a placeres que nos perjudicaban, sino a los demás, que no pasábamos nuestro tiempo sin hacer nada de provecho, sino que entendimos lo que significaba vivir la vida. ¿Creen que todavía es tarde en nuestras vidas para hacerlo mejor? Les digo que estamos a tiempo. El vídeo va a llegar a su fin, pero me gustaría que después de ver este vídeo no se pusieran a ver vídeos tontos, sino que apagaran las pantallas por un momento. Hicieran un viaje interior a sus recuerdos del pasado y reflexionaran cómo están viviendo su vida. Si están orgullosos de las cosas que han hecho o de las cosas que han conseguido en su vida. Piensen en si murieran hoy, si estarían orgullosos de su paso por la tierra y si creen que serían merecedores de estar en un buen lugar
o creen que les faltó más cosas por hacer, solucionar o mejorar. Pues siguen teniendo vida y por tanto tiempo para hacerlo. Ay amigos, la vida es tan corta. Si no están satisfechos de cómo son, de lo que han hecho o de lo que están consiguiendo en su vida, hagan el esfuerzo de intentar cambiarlo, que no quede que no lo intentaron al menos. Dios les ayudará en cada paso de su vida si abren su corazón a Él. Habrá muchas personas que tal vez no me hayan comprendido del todo o no sean creyentes, pero escribí un libro en el cual podrán saber el sentido de la vida, el por qué vivimos, las consecuencias de quedarse con la sensación interior de poder haber hecho las cosas diferente. Este libro está hecho para ayudarles hoy a andar el camino de la vida, para que al final de esta puedan hallar la paz. Este libro es la guía del viajero que se adentra en un nuevo mundo, el mundo espiritual. Porque sabiendo a dónde vamos y de dónde venimos, podremos saber, orientar mejor los pasos de nuestra vida. Creer sin ver más allá de la luz. Dejo enlace en la descripción bajo del vídeo. Un saludo.